Y al final, estoy conmigo. Es algo que requiere de un alto compromiso. Y yo soy de los que cree que si nos detenemos a observar todo lo que implica lo que el Señor nos pide, probablemente pocas personas diríamos sí. Pero la palabra dice lo siguiente, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad. Pues los que no saben gobernar su propia casa, ¿cómo cuidarán de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio para los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Gracias, Padre, por tu palabra. Ellas son nuestro faro, nuestra guía, nuestro ayo para llevarnos hacia ti. Ellas nos dan las instrucciones de cómo usted quiere que vivamos, acorde a los principios que nos has dejado a través de ella, para agradarte a ti, Señor, y ser diferente al resto del mundo. Ayúdanos a poder atesorarlas en nuestro corazón y hacer el compromiso de nosotros vivir lo que ella nos enseña. En este momento queremos pedir que guíes todo lo que se va a hacer aquí. Que sea usted, que sea su Espíritu Santo, hablando a todos nosotros, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un pastor, en el término ya humano, pastorea ovejas. Para ganarse el título de pastor, tiene que tener ovejas. Un pastor sin ovejas no representa nada. Tiene que tener ovejas. Ahora, las ovejas pueden hacer el trabajo ministerial más ligero, más fácil o más difícil. Pensemos en la parábola de la oveja perdida que relató el Señor. El pastor termina su día, llega al corral, las tiene ahí, las cuenta como de costumbre, y
cuando cuenta, no contó 100, contó 99, le faltaba una. Bueno, esa oveja ese día se la complicó al pastor, porque ¿qué tuvo que hacer el pastor? Salir a buscar la oveja perdida. Y eso va a pasar siempre cuando haya alguien en la congregación que sea un tanto cabezudo, que sea un tanto caprichoso, que sea un tanto desobediente. Le hará la vida más difícil al pastor. Entonces, realmente aquí yo quiero dejar algunos consejos, primero a la congregación y luego al pastor y a todos los líderes que están aquí. No es solamente para nuestro hermano Hansel, sino para todos, pero en especial para él. En el cuidado pastoral, realmente la labor pastoral no es un trabajo de una sola persona, es un esfuerzo comunitario. Tenemos que tener eso siempre bien en cuenta. Si la iglesia apoya al pastor, el ministerio pastoral de ese pastor será más eficaz. Y también la congregación será mucho más bendecida, porque cuenta con la gracia del Señor y el favor de Dios para ambos, para la congregación y también para el pastor. La iglesia debe de entender que el pastor es un ser humano, no es una persona, no es un superhéroe, es un ser humano. Practiquen la gracia para con su pastor. ¿Entienden eso? Practiquen la gracia para con su pastor. Pónganse muchas veces en los zapatos del pastor a la hora de exigir, porque las congregaciones se tornan muy exigentes. Tal vez está una congregación pequeña y que no tiene mucho tiempo, no ha adoptado, eso es lo que yo percibo, no sé qué dirá Hansel, no creo que ha adoptado realmente ese perfil, pero con el tiempo se convierte así. Y antes de que comiencen a aparecer esos hábitos, practiquen la gracia siempre con su pastor. Eso va a ayudar mucho la vida del pastor. El pastor cometerá errores, pues es un ser humano, nacido con una naturaleza caída como todos. Entonces, de hecho, él se equivocará como nos equivocamos todos nosotros, como se equivocan todos ustedes. La congregación debe ser el lugar donde el pastor encuentre perdón y no solo juicio. Y hay muchas congregaciones realmente que son muy contumaces, muy duras con su pastor. Ojalá que podamos aprender a ser una comunidad de gracia y no de juicio. Respeten sus límites, los límites del pastor. El pastor necesita tiempo para su familia, para descanso físico, para su comunión privada con Dios. No esperen que esté disponible 24/7. No que cuando hay una emergencia no se pueda, pero para cualquier dolor de muelas no podemos estar llamando al pastor. Entonces, eso es parte de la gracia también que debemos nosotros dispensar al pastor. Sostengan sus brazos. Y hay un ejemplo muy hermoso en la palabra de cuando Moisés estaba en el monte del collado. Él levantaba los brazos al cielo y nos dice que mientras los brazos de Moisés estaban hacia arriba, Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos por cansancio, entonces Amalek prevalecía. Y ahí entonces Josué y Hur, que estaban ahí con él, se acercaron y le sostuvieron sus brazos. Lo que quiere decir que siempre debe haber alguien al lado del pastor. Y esto también va para el pastor. El pastor no puede ser un llanero solitario que ande solo por ahí. Necesita confidentes que estén a su lado para cuando vienen las situaciones difíciles poder entre todos, porque somos humanos, poder sobrepasar todo lo que son las vicisitudes que nos trae realmente esta tarea, que es una tarea bien complicada.
Protejan su reputación. No alimenten chismes ni críticas destructivas. Cuando tengan que informar algo fuera de orden al pastor, solo háganlo si están dispuestos a hacerlo frente a la persona que ustedes van a decir que hizo el hecho. Si no está dispuesto a confesarlo delante de la otra persona, entonces es mero chisme. O le hace falta a usted realmente tener el coraje de enfrentar a las personas. Y es muy fácil venir y a contar y ya yo me salgo y entonces le dejo el lío al pastor. Y una cosa que mi padre me enseñaba muy claro fue: cuando alguien te cuente algo, haz lo siguiente. Y él lo practicaba con nosotros. Cuando venía uno, fulanito me hizo esto, párate ahí, y llamaba al fulanito. Es verdad que usted hizo tal y tal cosa. Entonces cuando él veía la reacción de la interacción, él sabía si estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad. Y él lo hacía era como con esta, que nunca se me olvida. Él hacía eso. A uno tú le pones le tapas el oído para que el que viene y cuenta tú lo oyes por aquí. Y él te lo deja aquí hasta que llegue el otro, para que entonces tú oyas las dos campanas. Y con las dos campanas entonces tú puedes discernir qué está pasando. Eso me ha ayudado a mí a salir y no permitir que muchos chismes se conviertan en gangrena en la congregación y aún fuera de la congregación, en los medios donde me he tenido que desenvolver. Ahora, consejos para el pastor. El llamado pastoral es ante todo un llamado al servicio. Por eso decía que todos los requerimientos que están en 1 Timoteo, si fuera un asunto del hombre, nosotros tal vez no dijéramos que sí. Pero como no es un asunto del hombre, como eso es un don que Dios da y es un llamado que Dios hace, entonces la cosa es diferente. Eso es sí o sí. El Señor nos está preguntando: ¿tú quieres? Imposible, solo con el Señor. Y aún así vamos a cometer muchísimos errores, porque en la palabra del Señor nosotros podemos ver los grandes hombres de Dios que todos se equivocaron, cometieron sus errores también. Y como ellos, pues es de esperar que a nosotros nos va a tocar. La autoridad de un pastor realmente no reside de su título, sino de su carácter y su amor por las ovejas. Ahí radica la autoridad, ahí radicó la autoridad de Jesús con su ejemplo. En los evangelios Jesús no solo enseñó el servicio, él mismo modeló constantemente. La idea central es que la verdadera grandeza del reino de Dios se expresa mediante la humildad y el servicio a los demás. Y nos dice Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús, siendo Dios, eso fue lo que modeló. Y si eso fue lo que Él nos modeló, ¿qué nos queda a nosotros? El envanecimiento, la arrogancia, la prepotencia no es algo que está en el menú de los líderes que servimos a Jesús. La humildad fue lo que el Señor nos dejó, y la humildad es lo que el Señor nos pide a todos nosotros, para nosotros realmente vivir vidas que realmente agraden a Dios. Aunque Jesús era el Mesías, definió su ministerio en términos de servicio y sacrificio. Entonces, el ministerio pastoral no va a ser de flores todo el tiempo, no va a ser de piropos todo el tiempo. Vendrán sus momentos de dificultad, porque así pasó con el Señor. Ama a las personas más que a los proyectos. Es fácil perderse en la administración y los programas.
y olvidar lo más importante, que es como dice un compañero de nosotros, a quien Hansel conoce muy bien: ama a la gente. Ama a la gente. Y cuando en el contexto del personal de nosotros decimos esa expresión, todo el mundo sabe que estamos hablando de Rafael Tejeda, porque eso es lo que él siempre dice: ama a la gente. Amar cura, dice él. Amar cura, ciertamente amar cura. Y ese es un consejo que les damos a todo ministro del Señor y a todo líder. Nunca olvide que el centro del ministerio son las vidas que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Ese es el centro del ministerio. Sé un pastor presente. El ministerio ocurre en los momentos cotidianos, no solo en el púlpito. Conoce las historias, los dolores, las alegrías de tu gente. Solo así el pastor podrá conocer con cierta intimidad a su congregación. Yo creo firmemente en eso. Lidera con humildad y ejemplo. No exijas a la iglesia un nivel de compromiso que tú mismo no estás dispuesto a demostrar. Eso es algo muy importante y es algo que se ve poco en la vida pastoral de los pastores, por lo menos con lo que nosotros nos rodeamos. Y en mi caso me quedo con mucho, porque la institución con la que trabajamos es con pastores de todas las denominaciones. Y realmente no vemos en los pastores que asumen ese principio básico que el Señor Jesús asumió y modeló. Yo quiero retarles a que ustedes encuentren algo que Jesús le pide a sus discípulos que Él no hizo antes. Todo lo que Jesús ordena y pide es porque Él ya se lo modeló. Y por eso yo creo que la gran comisión, el gran mandato, vino al final de la carrera de Jesús. Antes Él los mandó a predicar de dos en dos, pero no lo mandó a ser discípulos. Pero ya cuando Él termina, entonces Él le da las instrucciones muy específicas. Y las mismas instrucciones definen el porqué al final, como yo he hecho con ustedes. Porque en ese momento ya el Señor había completado esa tarea de modelar lo que era discipular a alguien. Ya ellos sabían. Entonces, como yo les he enseñado, vayan y enseñen a otros. Vayan y hagan discípulos. El Señor solo está diciendo a un grupo de personas con quien Él había ya compartido casi 3 años y medio. Ese era el momento ya perfecto para hacerlo. Entonces, cada cosa que el Señor pide es porque Él lo modela antes. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 1:17: andas delante de mí y sé perfecto. Y decía el hermano Pablo, y lo decía una vez aquí en el auditorio ahí de la Gran Comisión, su última vez que vino al país antes de morir: si el Señor nos pide que seamos santos es porque es posible. Porque el Señor nunca nos va a pedir nada imposible a nosotros para hacer. Entonces, si Él nos pide que seamos perfectos, nosotros tenemos que ser perfectos. Si Él nos pide que seamos santos, nosotros tenemos que ser santos. Porque Él mismo dice: sé santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. O sea que Él siempre modela. Entonces nosotros en nuestro ministerio terrenal tenemos que imitar al Señor. Y si nos toca enseñar algo de lo que no somos modelos, tenemos que ser honestos y decir: aquí en este tema yo tengo que decirle que estoy trabajando duro todavía, porque no soy un modelo. Así que todos tenemos que trabajar para hacer tal cosa, pero siempre que exijamos una cosa tenemos que modelarlo nosotros. Por eso el Señor Jesús decía: hagan todo lo que los fariseos le dicen que hagan, porque ellos se lo dicen conforme a la Torá, pero no imiten su ejemplo, porque son pésimos. Dice que ni siquiera con un dedo
ellos hacen esfuerzo para cumplir las exigencias que ellos hacían. Y qué bueno es cuando la congregación puede ver que el que enseña es un modelo para los demás. Sed el primero en servir y el último en buscar reconocimiento. Este fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ilustrado por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Es increíble la humillación de Jesús, lo que nosotros encontramos, la enseñanza profunda que nosotros encontramos en el capítulo 2 de Filipenses, que Jesús dejó todo, la presencia con el Padre, Dios eterno, y se rebajó para encarnarse como uno de nosotros. Yo no sé si usted entiende lo que Dios está haciendo ahí. Cuando Dios echa a Adán y Eva del huerto del Edén, lo echó por el pecado, porque la santidad de Dios no puede coexistir con el pecado. Y ya que pecaron, no podían estar ahí, porque si el Señor se les presentaba de nuevo delante de ellos, ¿qué pasaba? Morían. Y por eso el Señor tuvo que sacarlo y asegurarse de que no entraran. Por eso le puso querubines con espadas que revoloteaban para que no pudieran volver a entrar al huerto del Edén, porque allí se paseaba el Señor. Y por eso cuando Moisés le dice: Señor, muéstrame tú, déjame verte, le dicen: no puedo, porque si eso pasa, tú no sobrevives. Y a quienes el Señor le extendió la gracia de permitirle ver, porque el Señor es soberano. A Isaías le permitió eso. Isaías no lo pidió, pero el Señor se lo permitió. En el capítulo 6 de Isaías usted puede ver que él estuvo en el mismo trono de Dios. Y al estar allí, ¿qué dijo? Ay de mí, se acabaron mis días, porque soy hombre de labios inmundos y han visto mis ojos al Creador. Pero el Señor, para ser consistente y coherente, ¿qué hizo? Unos ángeles que estaban ahí fueron con un carbón, una tenaza ardiente, dice, tocó sus labios, dice: mira, tus labios ya, esa inmundicia yo la he quitado. Pero el efecto de Dios, no que él lo merecía, el efecto de Dios: ahora ven, vamos a hablar. Y les revela lo que él quería para su pueblo. De la misma manera, entonces, nosotros necesitamos modelar el servicio. En Juan 13, 14 al 15, que no lo voy a leer, pero ahí nos relata Juan una escena de humildad que los que no tenemos el contexto de aquel tiempo perdemos mucho, porque solamente Jesús lavó los pies de los discípulos, pero ¿qué fue lo que Jesús hizo en el fondo? En la cultura de aquel tiempo, quienes lavaban los pies de los caminantes que venían, recuerden que la gente andaba mayormente caminando y tenían sandalias, no tenían zapatos cerrados como tenemos nosotros, y los pies llegaban polvorientos, sucios, y los más pudientes tenían entonces siervos en la casa que hacían ese oficio. Cuando ellos llegaron al aposento alto, ahí no había siervo, no había alguien para hacer eso. Y Jesús entonces asumió la posición de siervo. Descendió de ser el maestro, de ser el Mesías, de ser Dios entre nosotros, para entonces ser el siervo. Y lavó los pies. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo el modelo que nosotros encontramos en lo que es el pastor. Un pastor conforme al diseño de Dios, obviamente, porque muchos se llaman pastores por ahí. Pero el pastor conforme al diseño de Dios es un pastor que proyecta la humildad como la proyectó nuestro Señor Jesús, que descendió a lo más bajo de los extractos sociales y no le importó. Y tanto así que cuando dice que él se quitó su túnica, lo hizo porque el siervo vestía como él se quedó después de quitársela. Literal, para quien tiene el contexto, entiende bien qué fue lo que Jesús
hizo y les modeló. Y luego les dijo: como yo he hecho con ustedes, vayan ustedes también y laven los pies entre ustedes y a otros. Fue la encomienda que el Señor dejó. Predicas la palabra con fidelidad. La autoridad de un pastor o líder viene de las Escrituras. Asegúrate que el alimento que entregas sea el resultado de un estudio profundo y sincero y un tiempo aparte con Dios, en donde Dios sea quien ponga palabras. Y eso no solo es Hansel, todo lo que predicamos. Debemos asegurarnos que la palabra que entregamos es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento usted puede notar que habían serios problemas con los mensajeros. Siempre aparecerán mensajeros falsos. Lo habían allí y lo hay hoy. Yo creo que hoy hay más que aquellos días. Y el Señor, los capítulos 14 por ahí de Jeremías, le dice a Jeremías: ve y da este mensaje al rey y a los príncipes. Y te voy a advertir, tu mensaje no caerá bien. Porque hay otros que le están dando mensajes que yo no les he dado. Pero son mensajes complacientes. Y hoy día también hay muchos que les gusta solo dar el mensaje complaciente. Pero hay que dar el mensaje complaciente si es de la palabra, y el que no complace, porque al fin y al cabo a quien tenemos que ser fieles es a la palabra. Y es la palabra de Dios lo que tenemos que llevar. Entonces, siempre prediquemos siendo fieles a la palabra, porque la autoridad del que prediquen, en este caso la autoridad de un pastor o líder, viene con las Escrituras. Tu preparación personal, el mayor riesgo realmente para un ministro es que su vida espiritual se convierta en una rutina profesional. Oigan esto muy bien, El mayor riesgo de un ministro es que nuestra disciplina espiritual se convierta en un ritual profesional. O sea que ya nosotros lo tenemos como un robot. Me levanto, hago una oración, hago una lectura, no hay una reflexión y por ahí mismo me voy. En el mejor de los casos, porque en muchos de los casos lo que nos volamos por un par de días y después retomamos. La vida devocional de cada pastor tiene que ser un compromiso. La preparación personal realmente es el combustible que mantendrá encendido el fuego del ministerio. No importa que la congregación la reciba bien o la reciba mal, es la palabra de Dios. Y lo que se entrega, si se entrega en nombre de Dios, ya es, nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad. De hecho, cuando Jeremías dio el mensaje de parte de Dios, que les decía que iban a ser invadidos, que iban a ser tomados como esclavos, que muchos iban a morir, ¿qué hizo el rey? ¿Y qué hicieron? Hasta el sumo sacerdote se confabuló, lo echaron a Jeremías en la cárcel. Dios se lo había advertido. Interesante, bueno, pero Señor, ¿y qué pasó ahí? Porque tú no defendiste a Jeremías. Sí, el Señor defendió a Jeremías. Lo que pasa es que no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. Pero ¿qué pasó después? Cuando llegó Nabucodonosor allí, dio unas instrucciones muy específicas al capitán de la guardia. No toques a Jeremías, porque él ha hablado bien de mí. Porque el juicio realmente era en contra de Israel, y el instrumento que Dios estaba usando era precisamente a Nabucodonosor y su ejército para ejecutar el juicio que ya Dios había proferido contra el pueblo por su
desobediencia. Una y otra vez Dios llamándolo a ser obediente, y ellos se fueron a adorar dioses ajenos. Y definitivamente el Señor dijo, bueno, ya no más. Se hastió y vino el juicio. Y de ahí en adelante le dio a escoger a Jeremías si se iba o si se quedaba. Y él le dijo, déjeme aquí. Pero él se aseguró, y asegúrese que él quede bien. Le tocaron unos días duros en la cárcel, sí. Pero Dios siempre, nunca se olvida de quien le es fiel. Aunque vengan momentos de dificultades, Dios nunca se olvida. Es bueno tener eso en tiempo. Tu relación con Dios es tu prioridad número uno. Nunca permitas que el trabajo para Dios reemplace tu relación con Él. La relación con Dios es nuestra prioridad número uno. De hecho, fue el primer mandato que el Señor le dio al pueblo después de ser libre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. No dejó nada afuera. El primer mandato que recibió, y Jesús lo recalca en el Nuevo Testamento también. Nuestra prioridad es nuestra relación con Dios por encima de todo. Cuida tu devocional personal, pues esto no es solo para predicar, es para que tu alma se nutra y fortalezca apropiadamente. Protege tu carácter por encima de tus dones. Los dones pueden abrirte puertas, pero tu carácter puede mantenerte dentro. Los dones te pueden sacar a lugares que el Señor no te llevó si no cuidamos nuestro carácter. Nuestro carácter es lo que nos va a mantener dentro, porque nuestro carácter es lo que nos va a permitir a nosotros adoptar y modelar los principios de Dios. Primero para mí mismo y luego para el resto de la congregación y el mundo. Entonces, cuidemos nuestro carácter. Trabaja constantemente en tu integridad, tu humildad y dominio propio, como dice 1 Timoteo. Nuestra naturaleza humana realmente son el principal obstáculo para lograr que estas tres importantes cualidades puedan resaltar en nosotros. Casi siempre nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. El yo. La naturaleza con la que llegamos aquí, que cuando nosotros le damos rienda suelta, es difícil recogerla después. Prioriza a tu familia, Hansel. Tu ministerio comienza en tu casa. Si tu ministerio o la relación con tus hijos, si tu matrimonio o la relación con tus hijos se demorona por el servicio a Dios, has perdido el enfoque. Tu familia es tu primer congregación. Y eso va para todos los que son pastores aquí también. Todos los que somos pastores aquí también. Porque eso es así. Finalmente, busca un mentor o guía. Todos necesitamos a alguien a quien rendir cuentas. No intentes caminar solo. Rodéate de personas que te amen lo suficiente como para decirte lo que tú no quieres que te digan, la verdad. Porque es muy bueno rodearse de gente que vengan y le digan lo que uno quiere que le digan. Y eso era lo que pasaba con los profetas de aquellos días. Los reyes sabían a qué profeta llamar cuando querían que le dijeran algo que le gustaba. Pero cuando sabían que había un siervo de Dios que solo iba a decir la palabra de Dios, a ese no lo querían llamar. ¿Y qué decían en algunas ocasiones? Ese no, porque ese nunca profetiza nada bueno. Pero le está profetizando lo que Dios quiere. Entonces, rodéate de personas que tú sabes que lo que te van a decir te lo están diciendo de corazón y que es así. Y que te pueden, consejos que te pueden ayudar. Esas personas pudieran ser como Josué. Como Aarón y Hur, en su momento te van a sostener en oración.
de muchísimas personas. Pero me impacta grandemente que Jesús, siendo Dios, modeló su ministerio, y al comenzar, lo primero que comenzó a hacer, ¿ustedes saben qué fue? Después de orar, la preparación divina con el Señor, los pasos prácticos que comenzó a hacer, ¿saben qué fue? Comenzar a invitar a sus discípulos. Y cuando ya tuvo algunos con él, comenzó entonces a recorrer. Nos dice que lo primero que recorría era Galilea. ¿Y qué hacía en los recorridos? Predicaba en la sinagoga, enseñaba en la sinagoga, predicaba el evangelio del reino por donde quiera que andaba, y sanaba, atendía lo que tenían necesidades. Y ya estaba Pedro y su hermano, y creo que Jacobo y su hermano. Ya tenía 4 según el relato de Mateo 4 con él, y así completa su grupo. Y él sigue entonces andando. Capítulo 9 nos dice que ya recorría todas las ciudades y aldeas, y así exactamente lo mismo. Predicaba el evangelio del reino, enseñaba en la sinagoga y atendía las necesidades de los que tenían muchas necesidades, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Él sentía compasión de ellos, pero no desarrolló su ministerio solo. Él tenía personas que le acompañaron. Cierro diciendo, Jesús no se aferró a sus privilegios, se humilló voluntariamente, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte, aunque esa muerte fue la muerte más horrenda, muerte de cruz. Haz esto y serás eficaz en tu ministerio. Que el Señor te bendiga, prospere tu ministerio, esté contigo siempre, que la unción del Espíritu siempre esté contigo, desde ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias. Hermano Robert.